Tomé la decisión de mudarme con mis padres. Julia, si no estás de acuerdo con esto entonces divorciémonos, declaró su voz sin emoción. La audacia de sus palabras se sintió como una bofetada repentina en mi cara dejándome tartamudeando. Corriendo de qué estás hablando, Alan, logré decir. Sus ojos eran fríos y calculadores mientras continuaba, es simple, usaremos herencia de $2 millones para construir una casa allí, ese es el plan. Y no apretado en mi estómago, la herencia, el regalo final de mi madre para mí, ahora una herramienta en el plan de Allen. No puedes hablar en serio, susurré con incredulidad. Todo lo que hablo en serio, Julia, es hora de hacer algunos cambios. Respondió su tono. Recuerdos agudos de nuestra vida juntos pasaron ante mí. La risa, amor, el nacimiento de nuestros hijos, como terminamos aquí a los 38 años. Una madre de 2 hijos que vivía lo que yo pensaba que era una vida normal con un hombre al que una vez amé, pero Alan se paró frente a mí como extraño. Siempre había sido un poco controlador, pero nunca imaginé esto. No tengo derecho a decidir cómo se usa mi herencia, dije. Mi voz temblaba con una mezcla de rabia e incredulidad. Alan Smith, como tu marido creo que sí es a mi manera o la carretera. Julia decide. Lo miré fijamente buscando un rastro del hombre pero todo lo que vi fue a un extraño codicioso mirando mi herencia como un buitre. En ese momento, parado a la sombra del hombre que ya no reconocía, me di cuenta de que mi matrimonio era una mentira. Bien, dije con voz firme a pesar del caos en mi corazón, si así es, como lo quieres, terminamos. Supuesto, no esperes tocar ni un centavo de mi dinero. La sonrisa de satisfacción de Alan desapareció reemplazada por una mirada de sorpresa. No esperaba esto. Giró sobre sus talones y dejó a SL cerrando la puerta. Solo en ese momento mi corazón latía en mis oídos y las líneas de batalla estaban trazadas. Esto ya no era una cuestión de dinero, se trataba de mi dignidad, mi libertad. Mientras el silencio me envolvía, una cosa quedó clara: no dejaría que Alan me destruyera. Lucharía. A la mañana siguiente, la casa se sentía inquietantemente silenciosa. Mientras preparaba el desayuno, mi mente repetía la confrontación de la noche anterior con Alan y cuanto más pensaba en ello, convertía en angrer. ¿Cómo podía ser tan insensible? El dinero era parte del legado de mi madre. No fue una ganancia inesperada de la lotería para que Alan desperdiciara a nuestros hijos. En Mairayan notaron la tensión pero permanecieron callados. Eran demasiado jóvenes para comprender la complejidad de los conflictos de los adultos, pero sintieron algo. Era una señorita. Forcé una sonrisa por su bien después de dejarlos en la escuela. Conduje hasta la casa ahora vacía de mi madre, resonando con recuerdos mientras estaba sentada en su sala de estar. Recordé las numerosas veces que los padres de Alan habían hecho comentarios insensibles sobre nuestro estilo de vida, nuestras elecciones, incluso nuestros. Siempre habían favorecido los roles de género tradicionales. Desafortunadamente, Alan parecía haber heredado sus puntos de vista arcaicos. No entiendo por qué sigues trabajando. La madre de Alan una vez se burló. A Woman's Place está en casa con sus hijos. Alan nunca me defendió. Él siempre hizo caso omiso de sus comentarios diciéndome que los ignorara. ¿Cómo podría? Sus palabras eran como agujas pinchando mi autoestima ahora que mi madre se había ido y mi matrimonio se estaba desmoronando. El resentimiento surgió hacia Alan. Él nunca había sido realmente mi compañero. Me había dejado para que me las arreglara solo contra las críticas de sus padres. Nunca se puso de mi lado. Recordé cuando estaba embarazada de Emma y como los padres de Allen habían expresado abiertamente su esperanza de tener un nieto cuando Emma nació, su decepción era palpable. La próxima vez, asegúrese de que sea un niño, dijeron apenas ocultando su insatisfacción. Fue doloroso ver a mi hija sometida a un favoritismo tan descarado. Y ahora Alan quería usar mi herencia. Acercarme a ellos y sumergirnos en su ambiente tóxico. La idea hizo que mi sangre hirviera. Me negué a permitir que sucediera mientras estaba sentado allí rodeado de los restos de la vida de mi madre. Un plan comenzó a formarse. En mi opinión, no me obligarían a someterme. Lucharía no solo por mí sino también por mis. Alan había revelado sus verdaderos colores y era hora de que enfrentara las consecuencias. Las líneas de batalla estaban trazadas y yo estaba listo para la guerra. En los días siguientes me dediqué a reunir documentos y prepararme para la batalla legal que se avecinaba. Mi abogada, una mujer inteligente llamada Miss Henderson, me aseguró que teníamos un caso.
No te preocupes, Julia, nos aseguraremos de que la herencia permanezca donde corresponde. Dijo con una sonrisa confiada una noche mientras ordenaba algunas de las pertenencias de mi madre. Me topé con un sobre viejo y polvoriento escondido en un cajón del interior. Encontré un conjunto de documentos, certificados de acciones y escrituras de propiedad. Mis manos temblaron. Darme cuenta del alcance de los ahorros secretos de mi madre, incluido el valor actual de las acciones y el valor de la propiedad, ascendían a la asombrosa cifra de $2 millones. No podía creerlo. Mi madre, que había vivido tan modestamente, había estado sentada sobre una pequeña fortuna con la que siempre había sido prudente. Dinero, pero nunca imaginé que había acumulado tanto, y una nota acompañaba los documentos escritos con la elegante letra de mi madre Julia. Guardé esto para un día lluvioso. Espero que les dé a ti y a los niños una vida mejor. Úsalo sabiamente. Las lágrimas brotaron de mis ojos. La previsión y el amor de mi madre sintieron como un cálido abrazo incluso desde más allá de la tumba. Al día siguiente decidí confrontar a Alan. Él necesitaba saber que su plan para despilfarrar mi herencia estaba condenado al fracaso. Lo encontré en la sala hojeando perezosamente una revista. Alan. Tenemos que hablar, dije con voz firme. Él miró hacia arriba, un atisbo de molestia en ojos. ¿Qué pasa ahora, Julia? Encontré algo de mi madre. Comencé a sostener el sobre. Resulta que ella me dejó acciones y propiedades por valor de $2 millones. Los ojos de Allen se abrieron como platos. Una mezcla de shock y codicia cruzando su rostro. $2 millones, eso es una gran noticia. Su reacción me disgustó. No. Idea, Allen, este dinero es mío y los niños no verán ni su olor. Su expresión se volvió oscura. Puedes. No te lo guardes todo para ti, Julia. Estamos casados. Lo que es tuyo es mío, insistió. Sentí una oleada de ira. Has mostrado tus verdaderos colores, Alan. No te preocupas por mí ni por los niños. Lo que ves son signos de dólar. Alan se puso de pie. Su cara roja de ira. Estás siendo egoísta, Julia. Estoy pensando en nuestro futuro, sobre nuestra familia. ¿Qué familia, Alan? El que estás dispuesto a abandonar por tus propias necesidades egoístas, le respondí. Él dio un paso hacia mí con los puños apretados. Me arrepentiré. Esto, Julia, me aseguraré de ello. Me mantuve firme. Tráelo, Alan, ya no te tengo miedo. Salió furioso de la habitación dejándome sola con mis pensamientos. Sabía que esto era solo el comienzo de una larga y amarga batalla. Estaba preparado para mis hijos, por el legado de mi madre, y para mí la semana siguiente fue un de consultas legales y tensos silencios en casa. La actitud de Alan había pasado del shock a una fría agresión calculada. Parecía un animal enjaulado, desesperado y peligroso. Una noche, mientras los niños dormían, Alan me arrinconó en la cocina. Sus ojos estaban salvajes, su postura agresiva. ¿Crees que eres inteligente, Julia? Escondiendo ese dinero para mí, me apoyé el mostrador. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz firme. No se trata de ser inteligente, Alan, se trata de lo que es correcto, que el dinero sea para mí y los niños, no para tus fantasías diluidas. Golpeó su puño contra la encimera haciéndome saltar. Soy tu esposo. Tengo derecho a ese dinero. Tú eres solo. Sus palabras fueron como venom, pero lo interrumpí. ¿Y qué, Alan? Una mujer que no se doblegará ante tu codicia y tu intimidación. Su rostro contorsionado por la ira. Te arrepentirás de esto, Julia. Me aseguraré de que no recibas ni un centavo de ese dinero. Podía sentir el peligro en sus palabras, pero me negué a mostrar miedo. Es que una amenaza. Alan se inclinó, en su respiración cayó. Es una promesa. Lo empujé más allá de él. Mi cuerpo temblaba con adrenalina. Ya veremos eso, el tribunal decidirá. Mientras me alejaba, su voz siguió, yo lleno de malicia. Te vas a quedar sin nada, Julia. Nada. Al día siguiente recibí una llamada de mí. Julia, Alan ha solicitado el divorcio. Reclama la mitad de tu herencia. Respiré hondo, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Deja, él lo intenta. Pelearé con él en cada paso del camino. La voz de la señorita Henderson era firme. Tenemos un caso sólido. Julia, no te preocupes, nos aseguraremos de que se haga justicia esa noche. Estaba acostado en la cama, pensé en mis hijos durmiendo pacíficamente. Sus habitaciones. Estaba haciendo esto por ellos, para su futuro. Alan se había convertido en un extraño para mí, un hombre consumido por la codicia y el rencor, pero yo ya no era la mujer que él pensaba que podía controlar e intimidar. Cerré los ojos imaginando. Sala del tribunal,
el juez el final veredicto me mantendría firme, pelearía duro y ganaría no solo por el dinero sino también por mi dignidad, por el futuro de mis hijos y por la fuerza silenciosa que mi madre siempre había demostrado. Esta era mi batalla y estaba listo para ella. La batalla legal que siguió fue agotadora. Allen. La estrategia era clara para presentarme como una esposa que no cooperaba con los recursos de la familia, pero sus argumentos eran endebles, arraigados más en la desesperación que en la ley. Una tarde nos enfrentamos en la mediación, un último intento de llegar a un acuerdo antes de la audiencia judicial. Alan se sentó frente a su abogado. A su lado su mirada fría, su comportamiento engreído. Seamos razonables, comenzó Julia. Su abogado Allen tiene derecho a una parte de esta herencia. Es justo. Miré a la señorita Henderson. Mi resolución robar Fer Alan no ha hecho ninguna contribución a esta herencia. Es únicamente de mi difunta madre destinada a mí y a hijos. Alan se inclinó hacia adelante con la voz llena de desprecio. Oh, vamos, Julia, solo estás siendo rencorosa. ¿No crees que los niños querrían que su padre tuviera una parte? Sentí una oleada de ira. Esto es. No se trata de rencor a Allen, se trata de que nunca te ha importado lo que quieren los niños. Trata de estar de acuerdo. Su abogado intentó intervenir, pero Alan levantó la mano indicándole que se detuviera. ¿Crees que puedes tomar todo? Julia interpreta a la hija afligida, y la esposa victimizada. Quise decir su mirada directamente. Esto no es un juego, Alan, tú eres el que intenta tomar lo que no es tuyo. El mediador intervino. Mujer de mediana edad con una cara severa, tratemos de ser civilizados. Esto se trata de encontrar una resolución. Alan le cortó la voz levantando una resolución. Ella es la que no está siendo razonable. Podía sentir la tensión en la habitación espesa y sofocante. Hablé con calma pero con firmeza. Estoy siendo perfectamente razonable, estoy protegiéndolo. Mi madre dejó para sus nietos. Las afirmaciones de Allen no tienen fundamento. El mediador pidió un descanso sintiendo la inutilidad de la discusión. Mientras nos levantábamos, Alan se inclinó hacia cerca, su aliento caliente en mi oreja. Pagarás por esto, Julia, me aseguraré de ello. Salí de la habitación, mi corazón corriendo pero mi espíritu intacto. Amenazas de Allen estaban vacías. Su caso débil. Sabía que la ley estaba de mi lado y estaba decidido a llevar esto hasta el final. En las siguientes semanas revisé los documentos legales, me reuní con la señorita Henderson y me preparé para la audiencia en la corte. Los niños se quedaron con mi hermana protegidos de la tormenta. Los extrañé terriblemente, pero sabía que esta lucha era tanto por su futuro como por el mío. Llegó el día de la audiencia. Me paré en la sala del tribunal listo para enfrentar a Alan y cualquier mentira. Él planeaba dar vueltas. Este era el momento de la verdad y yo estaba listo para luchar. Todo lo que tenía la sala del tribunal era un campo de batalla donde las palabras se blandían como espadas. El abogado de Alan pintó la imagen de un marido agraviado, privado de su parte legítima pero bajo el control de la señorita Henderson. Hábil cuestionamiento. Sus argumentos se desmoronaron como un castillo de naipes durante un receso. Me arrinconó en el pasillo, su cara retorcida por la furia. Estás arruinando todo, Julia. ¿Crees que te vas a ir con todo ese dinero? Me mantuve firme a pesar del miedo, royéndome. No es tu dinero, Alan, nunca lo fue. Se acercó su voz, un susurro venenoso. Lo sacaré todo. El tiempo que sea necesario. Te desangraré en legales. Estoy en su mirada, mi voz inquebrantable. Haz lo que debes, no dejaré que me intimides para someterme. Cuando regresamos a la sala del tribunal sentí una extraña sensación de empoderamiento. Las amenazas de Allen fueron huecas, su bravuconería una máscara. Para su desesperación el veredicto final fue una reivindicación. El juez falló a mi favor reconociendo la herencia como mi única propiedad. El rostro de Allen cuando se pronunció el fallo era una imagen de derrota, pero la victoria fue agridulce. Había ganado la batalla legal, pero ¿a qué costo terminó mi matrimonio? La familia que había conocido se hizo añicos en las semanas que siguieron. La vida de Allen se deshizo. Su construida sobre mentiras e intimidación se desmoronó. La comunidad lo vio como era un hombre codicioso que había tratado de aprovecharse de la herencia de su esposa. Me llegaron rumores sobre sus luchas. Había perdido su trabajo, sus amigos y su posición en la comunidad. Así era una fuerte caída en desgracia y no pude evitar sentir una de justicia poética. Una noche recibí una llamada de un conocido en común. Julia, ¿has oído hablar de Alan? No dudé. ¿Qué pasa con él? Se mudará fuera de la ciudad, perdió su trabajo, su casa. Está prácticamente arruinado.
Sentí una punzada de no satisfacción pero algo cercano. Alan había cosechado lo que había sembrado. Había de destruirme, pero al final se había destruido a sí mismo. Colgué el teléfono y miré la foto de mis hijos en el manto. De esta lucha había sido para ellos, por su futuro y seguridad. Me había enfrentado a Alan no solo por mí sino por ellos mientras los arropaba en la cama. Esa noche sentí una de paz. La batalla había terminado y habíamos emergido más fuertes. Estábamos libres de la sombra de Allen, listos para comenzar un nuevo capítulo. Nuestras vidas serían diferentes pero estaríamos bien, estábamos juntos y eso fue todo lo que importó. En los meses que siguieron al fallo de la corte la vida se asentó en un nuevo ritmo. De la victoria en la corte me había dado una sensación de cierre, pero era el comienzo de un nuevo viaje de curación y reconstrucción. Decidí vender la casa, el escenario de tantos recuerdos amargos. Mientras empacaba cada artículo que separaba a un paso de mi pasado con Alan, estaba decidido a crear un futuro mejor para Jan. Un día, mientras revisaba algunas cajas viejas en el ático, encontré una foto de Alan y yo en tiempos más felices. Por un momento me permití lamentar la vida que pensé que tenía. Pensé que el amor era real, pero cuando miré su cara sonriente en la foto me di cuenta de que el hombre con que me había casado ya no existía. Había mostrado sus verdaderos colores y eran oscuros y feos. Tiré la foto a la basura de forma simbólica. El gesto de dejar ir, mudarme a una nueva ciudad me trajo un nuevo comienzo. Encontré un hogar acogedor en un vecindario amigable y los niños se inscribieron en una nueva escuela y se hicieron amigos. En mi caso, comencé a concentrarme más en escribir y encontrar consuelo en los mundos que conocía. Creado con mis palabras. Una noche mientras arropaba a Emma en la cama, ella me miró con sus grandes ojos inocentes. Mamá, ¿extrañas a papá? La pregunta me tomó por sorpresa. A veces extraño quién pensaba que era papá, pero ahora estamos mejor. Somos un equipo fuerte, solo nosotros tres. Ella asintió con una mirada sabia en sus ojos. Me gusta poder escuchar a mamá iluminar nuestro nuevo hogar. Sus palabras me llenaron de calidez. De hecho, habíamos recorrido un largo camino mientras estaba acostado en la cama esa noche. Reflexioné sobre el viaje. La caída. Allen fue suya por su avaricia y malicia. Había fracasado dejándolo sin nada mientras que yo no albergaba alegría por sus desgracias. Había un sentido de justicia en cómo habían resultado las cosas. Los niños y yo tenía un largo camino por delante, pero estábamos en el camino hacia la curación del heredero, la herencia ahora bien invertida. Su educación y nuestro futuro. Cerré los ojos pensando en mi madre. Su fuerza y previsión nos habían salvado. En su sabiduría, ella me había dado los medios para protegerme y protegerme. Mis hijos. Mientras me quedaba dormido sentí una sensación de paz. La tormenta había pasado y a su paso había dejado claridad y esperanza. Habíamos resistido. Día